Buenas tardes. Me voy a tener que poner en esta zona para que las personas que se están conectando vía streaming me vean, porque mi costumbre de comunicar es acercarme a las personas que tengo delante. Y me han dicho desde la parte técnica: Ana, por favor, no te muevas, porque entonces se va a oír una voz y no se te va a ver. Entonces, la comunicación no va a ser tan fluida si te oyen y no te ven nuestras personas que están, nuestros asistentes en el streaming. De todos modos, mi ponencia no es tal ponencia, sino un cúmulo de experiencias que yo he ido acumulando a lo largo de toda mi trayectoria personal y profesional. Y una de las cosas en las que se ha hecho énfasis a la hora de presentarme es que soy coach ejecutiva certificada por ECOP y que este seminario breve de 2 horas va a utilizar técnicas de coaching. ¿Por qué técnicas de coaching? Si yo vengo del mundo del periodismo, vengo del mundo de la comunicación corporativa. Pues porque formándome en primer lugar y trabajando como coach, sí o sí, he tenido que perfeccionar mis habilidades de comunicación interpersonal con mis clientes. He tenido que, y sigo teniendo que, escuchar de forma activa, entender aquello que incluso no se está diciendo, pero la persona está comunicando a través del lenguaje no verbal. Y eso es lo que a mí me ha dado ese bagaje tan importante, y es lo que yo estoy trasladando en este seminario. ¿Y cuál va a ser la hoja de ruta que vamos a llevar en este tiempo que tenemos por delante? Por supuesto, las preguntas, si se suscitan a lo largo de la intervención, aparte de que yo lo consulte, lo pida, también sentidos en confianza para preguntar. Lo que vamos a ver es cuáles son las habilidades de comunicación interpersonal que yo he podido aprender del mundo del coaching y que estoy practicando de forma continua en todos los contextos, ya sea un contexto profesional, académico, personal, etc. Hablar en público también va a ser uno de los momentos en que nos vamos a detener en este seminario. Conversaciones y feedback efectivo. Muchas veces hablamos, conversamos con la gente, pero es como que estamos en las antípodas. Cada uno dice bla, bla, otro bla, bla, y nadie se entiende. Vamos a aplicar igualmente razonamientos de la inteligencia emocional, de programación neurolingüística y de coaching para ese tipo de conversaciones, cuando sobre todo hay problemas, hay conflictos, cuando tengo que gestionar personas, cuando tengo que resolver una situación en el banco, con un cliente, con un proveedor, etc. Pues, ¿en qué perspectiva está cada parte de la comunicación y qué puedo hacer por mi parte para acercarme, para generar ese contexto adecuado para la comunicación? Digo por mi parte, porque mi compromiso y mi responsabilidad es sobre mí misma. Yo no tengo compromiso y responsabilidad sobre lo que otra persona pueda hacer, decir o no hacer. Ese no es mi campo de alcance. Pero desde la perspectiva de coaching, 100% de responsabilidad personal. Hablábamos en otro contexto del tema del victimismo, del tema de la manipulación y demás. Y eso en coaching está bien definido. Y es que la persona es responsable de sí misma, de sus acciones y de sus decisiones. No puede decir al otro: ah, no, es que me dijiste, no, es que este cliente me obligó. Hay determinadas palabras o determinadas expresiones que dan una idea de que la persona se está comunicando desde el victimismo y no desde la responsabilidad. Y por último, comunicación en gestión comercial, sobre todo para saber aspectos relacionados con
esos entendidos de yo supuse que me habías dicho esto, pero te encargué lo otro, o esto no estaba matizado así de esta manera. Resolver también objeciones de venta que nos puedan plantear los clientes desde diferentes perspectivas y distintos interlocutores. Bien, escucha activa. Vamos a mantener unos segundos esa escucha activa. ¿Qué oís? ¿Qué escucháis? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Cuesta mantener el silencio? Bueno, yo quiero feedback, ¿eh? Yo no estoy hablando para personas, ¿eh? Yo quiero feedback. ¿Qué sensaciones habéis tenido en estos segundos de estar en silencio? Silencio real. Vacío, incomodidad. Vacío, incomodidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Reflexión. Ajá. ¿Qué oíais? El sonido del... El sonido del aire acondicionado era lo que oíais. ¿Y qué escuchabais? ¿Qué escuchabais? La voz interior. Diferencia entre oír y escuchar. Si yo tengo que estar en silencio, oigo el ruido ambiental de una manera consciente. Si yo tengo que escuchar, ya pongo mi intención y mi foco en ver qué es lo que está haciendo la otra persona. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿No se mueve? Miraba, además, caras sonrientes como diciendo... Así, y eso dice mucho. Y esa es la escucha activa que tenemos que practicar en nuestra comunicación. No hablar tanto, sino escuchar a la persona cómo se está comunicando. No solamente con lo que dice con las palabras, sino también lo que dice con su lenguaje no verbal, que dice mucho. O incluso cuando está hablando de una determinada manera, ¿qué dice y qué no dice? Porque a veces no tocar demasiados temas o algunos temas ya nos está dando una señal importante de que hay algo que no quiere tocar, que está mirando por otro lado, algo que le resulta incómodo. ¿Bien? Entonces, importante en nuestras comunicaciones personales, profesionales, como autónomos, como emprendedores, escuchar de forma activa cuando nos sentamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cuando tengamos que ir a los bancos, en todo momento practicar esa escucha activa que es oro. Estar presente. Estar presente, pues, es precisamente el que no estoy pensando en otra cosa, estoy aquí, comunicándome con las personas que estáis presencialmente y también con las personas que están online. Cuidando de cada detalle, las sonrisas, alguna mirada hacia abajo, miradas de reflexión, eso lo estoy viendo con las personas aquí presentes, porque yo estoy presente en la comunicación. ¿Cuántas veces estamos presentes en la comunicación? Fijaos
lo que decía Elena, ¿no? De ese vacío, ¿no? O incomodidad. Bueno, pues si estar con la escucha activa nos produce ese vacío, esa incomodidad, estar presente es hacer un esfuerzo intencionado para vencer esa resistencia interna que todos tenemos en algún momento, ¿no? Otra de las habilidades de coaching que podemos aplicar a nuestra comunicación es el rapport o la sincronización o sintonización, denominado de todas estas maneras. Aquí es ¿conectamos o no conectamos? ¿Generamos ese punto en donde no existe el tiempo con la persona que nos está escuchando? ¿O no conectamos? Si estamos en aspectos demasiado técnicos, como emprendedores, como autónomos, y nos comunicamos con personas de ese mismo sector o especialidad, fenomenal. Pero, ¿qué ocurre si desde el punto de vista técnico de esa especialización que como autónomos emprendedores tenemos, seguimos comunicándonos así con el resto de la gente? Pues no nos podemos comunicar bien, porque parece que es que están hablando en chino. Yo una vez con un técnico informático muy bueno, buenísimo en su especialidad, cuando me empezó a hablar y demás, sinceramente es que no me enteré de lo que me estaba diciendo, porque no lo entendía. No, el rack este con el puerto tal, y a ver, perdona, háblame en cristiano. Háblame en cristiano porque es que si yo tengo que hacer algo en la solución, si te entiendo, lo voy a hacer. Si me estás hablando en un aspecto muy técnico o muy especializado, es imposible, porque yo no estoy en tu mismo ámbito. Esto es algo que ocurre también en temas profesionales sanitarios, por ejemplo. Algunas veces, quienes no habéis ido al médico solos o acompañando a algún familiar y cuando habéis salido habéis dicho, bueno, ¿realmente qué es lo que tengo? O si teníais alguna inquietud y un médico o una doctora os ha hablado, pues sí, tiene los niveles tal cual de la aorta, no sé cuánto, como si estuviera dando una conferencia científica, realmente a mí me ha pasado que me ha entrado mucho más miedo de lo que le pasaba a un familiar, porque no entendía qué era lo que me estaba diciendo, sinceramente. Entonces digo, pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Me lo puede explicar, por favor? Pues eso es la comunicación. No es necesario que, digamos, me lo puede explicar para que lo entienda, sino que nosotros, como comunicadores, tenemos que hacer ese esfuerzo consciente para entendernos con el interlocutor. No al revés. Porque a lo mejor la otra persona o no sabe bien de lo que estamos hablando, no quiere preguntar, y ahí se forma como una especie de diálogo interior, confusiones, malentendidos, etc. Luego, ese rapport, esa sintonización, es lo que tenemos que hacer desde el primer momento. Habrá personas con las que lo logremos al 100% desde el inicio, habrá otras personas que nuestra conexión sea un poquito menos óptima, pero ese esfuerzo y esa intención sí que conscientemente la tenemos que hacer, sobre todo como autónomos y emprendedores de cara a nuestros clientes. ¿Qué necesitan nuestros clientes? ¿Qué nos dicen? ¿O qué no nos dicen y nosotros estamos percibiendo por conocimiento del sector, del mercado, etcétera? Y en la comunicación y en el coaching es importante tener en cuenta lo que son los hechos y lo que son las opiniones. Y me diréis, bueno, Ana, eso ya lo sabemos, lo que son los hechos, pues lo que sucede, ¿no? Y las opiniones es lo que opino, vale. Pero el problema es que muchas veces estamos dando como un hecho una opinión. Un hecho, ¿qué es? Hoy es lunes 18 de septiembre de 2023. ¿Hay unanimidad, hay consenso con todo el mundo, tanto presencial como online, lunes 18 de septiembre de 2023? Sí.
Vale, esos son hechos. Todo el mundo estamos de acuerdo, hay un consenso en que efectivamente hoy es esa fecha. El problema es cuando hablamos sobre lo que pensamos, pues esto, mira, esto está bien, o el color verde es el mejor para este tipo de eventos, o es el color más adecuado para la imagen corporativa de un negocio, etc. ¿De dónde viene eso? ¿Eso es un hecho o es una opinión? ¿Qué es? Escucha activa. ¿Qué es? ¿Hecho u opinión? Opinión. ¿Por qué es opinión? Porque es subjetivo, efectivamente. Las opiniones que tenemos aquí, cada uno de nosotros, son subjetivas. Vienen un poco en base a nuestros criterios personales, nuestras experiencias, lo que nos ha sucedido, lo que nos han contado, pero eso no quiere decir que sea la verdad absoluta. Cuando, por ejemplo, en las redes sociales, que son muy proclives para lanzar las opiniones como si fueran hechos absolutos, ahí es donde está la controversia, la equivocación y el malentendido que estamos dando a una opinión como verdad absoluta, con la que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pues no. Habrá personas que sí estén de acuerdo si se fundamenta y habrá otras personas con las que no estén de acuerdo. En el campo de los hechos, también lo que tenemos que comprobar es si son ciertos o falsos. Ahora, una de las habilidades transversales que el World Economic Forum puso dentro de lo que es el liderazgo para, no solamente para las grandes empresas, también para autónomos, para emprendedores, para estudiantes, es el pensamiento crítico, análisis crítico. A mí me vienen cantidad de datos, me vienen cantidad de informaciones. ¿Son ciertas? ¿O me lo creo todo como si fuera un acto de fe? ¿Hay análisis crítico? ¿Me quedo solamente con los titulares, por ejemplo? ¿O analizo cómo ese mismo hecho es tratado por diferentes medios de comunicación? ¿Qué parte de esa opinión están trasladando en ese titular? Desde el punto de vista de la comunicación periodística, pero en la comunicación con los clientes, con el negocio, yo tengo que averiguar y contrastar lo que me dice el cliente. Vale, me lo dice, bien, estupendo, pero a veces no es que ponga mala intención, es que ese hecho viene sesgado o viene parcial. Y si viene parcial, yo no lo puedo dar 100% como exacto. Luego, el análisis crítico tiene que estar presente también en nuestra comunicación. Y la opinión puede venir fundada o no. O sea, si yo, en base a diferentes experiencias profesionales, puedo decir, bueno, es más adecuado tener un curso por la mañana o un curso por la tarde o conectarse de tal manera o meter X vídeos o lo que sea, yo puedo decir que esa opinión la fundamento en mi experiencia profesional, en cosas que he ido viviendo a lo largo de mi trabajo. El problema es cuando yo leo algo en una red social, en TikTok, Twitter, LinkedIn, etc., y no sé quién es el interlocutor, la mayoría de las veces, otras sí, pero tampoco sé si lo está diciendo apoyándose en algo que es cierto o no. O cuando hay discursos de odio, malintencionados y demás, es porque seguimos a la persona o la ideología o lo que nos estamos dejando llevar, pero no estamos analizando desde el punto de vista crítico. ¿Qué hacer con nuestros clientes cuando nos trasladan opiniones? ¿Qué pensáis que podemos hacer? Yo sigo con la escucha activa. Silencio. ¿Qué hacemos con nuestros clientes? ¿Qué pensáis que podemos hacer con nuestros clientes? Para preguntarles no
directamente, oye, ¿estás diciendo la verdad? ¿Esto es un hecho? ¿Esto es una opinión? ¿Cómo lo puedo detectar en la comunicación? ¿Cómo averiguo? ¿Eh? La NASA llamando al espacio, llamando al espacio, contesten por favor. ¿Cómo puedo preguntar? ¿Cómo puedo contrastar? Pues preguntándole por la experiencia. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿O qué datos tienes sobre esta opinión? No sobre esta opinión, o cuando me dices que el color verde es el que pega mejor para la identidad corporativa, o el que tenga que, como autónomo, como emprendedor, tener presencia en tales, tener este posicionamiento, ¿en qué me baso? No, es que mira, he analizado diferentes estudios, he visto tendencias, hay una investigación. Bueno, entonces estamos comprobando que la persona nos está dando una información que se ha preocupado en recopilar y que es una información importante para tomar decisiones. En el ámbito del emprendimiento y de ser autónomos y también en los próximos profesionales que vais a ser vosotros, la toma de decisiones la vais a tener que hacer en base a hechos y opiniones. ¿En qué hechos os vais a basar y cuáles van a ser vuestras opiniones? Porque tal cual tomáis esa decisión, será el resultado de una forma u otra. Y en el ámbito de las opiniones, pues claro, como son subjetivas, pues podemos encontrarnos con que una persona piensa de una manera y otra de otra. Habrá momentos en que las opiniones realmente, el trasladar una opinión u otra no sea significativo, pero ante determinado tipo de contextos y situaciones, si están las opiniones totalmente opuestas, pues el desencuentro va a ser muy grande. Y hay que entenderlo así, como que la persona está en un ámbito distinto al nuestro. Hay que respetarlo, hay que ser tolerante, también tenemos que recibir esa tolerancia y ese respeto, pero esto va a estar presente en nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque somos seres de carne y hueso, porque nos podemos levantar de una determinada manera, nos suceden cosas a lo largo del día o a lo largo de nuestra experiencia y eso va a marcar nuestras opiniones sobre lo que funciona y lo que no funciona. Y ese es el mundo apasionante del coaching, cuando hablamos de los modelos mentales o los pensamientos. Cuando antes estabais diciendo de ese silencio, ese diálogo interior, estabais con el mundo de los pensamientos. Luego, si tengo una actitud en donde las cosas me han ido... ¿Esto? Si estoy... ¿No pasa? Porque yo estoy en otra... Aquí, estaba en otra pantalla distinta. Si yo soy por temperamento pesimista, o ha habido algo, alguna situación emocional que esté viviendo en el que me encuentro baja de ánimo, o que pues ha habido una discusión y me han salido todos los truenos, los relámpagos, ¿cómo me voy a comunicar entonces con un cliente que además me pida una cosa para antes de ayer? ¿Qué pensáis? ¿Cómo va a ser el resultado de esa comunicación emocional y mentalmente para una persona, para un autónomo, un emprendedor, cuyo cliente le dice tráigamelo para mañana cuando ha tenido otra serie de problemas y está en lo que vemos en esa imagen con los rayos, truenos y relámpagos? ¿Será positiva la comunicación? ¿Cómo? No.
¿Estamos en un seminario de comunicación o de técnicas de meditación? Es importante destacar este aspecto, o sea, si decir no, no, que se oiga bien, ¿vale? Ahora, imaginaos que yo me muestro positiva, que tengo una actitud, una inteligencia emocional alineada, adecuada para lo que tengo que resolver, pues mi comunicación va a ser distinta. Si yo lanzo un exabrupto, ¿qué voy a recibir? Exabrupto. Si yo lanzo algo con toda la mejor intención del mundo y amabilidad, con una sonrisa, es más probable que reciba lo mismo, una sonrisa. Luego de ahí que en coaching se dice, no vemos el mundo como es, sino como somos. Luego, si yo voy por la vida peleándome con todo el mundo, pues ¿qué voy a recibir? Pues peleas. Si yo voy con una inteligencia emocional sana, sabiendo que hay personas que opinan de una manera, otras que opinan de otra, y que es cuestión de perspectiva, será más fácil que me pueda comunicar con más resultados y de forma más efectiva que en otro contexto, ¿no? Y aquí viene el mundo emocional, que no viene, que yo lo tengo aquí en la pantalla, ¿y dónde está? ¿Está llegando el mundo emocional? No viene. Aquí, aquí. ¿Qué viene con el mundo emocional? ¿Qué viene? Los sentimientos. Hay cosas que a veces racionalmente dices, uy, pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo le dije esto a este cliente? O ¿por qué no supe poner límites? Y estoy rum, 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 con una emoción ahí de frustración. Pues porque hay cosas, hechos que suceden tanto dentro de nosotros, tal cual nos levantamos, si hemos dormido, no hemos dormido bien, qué situaciones internas nos suceden, como del exterior, qué situaciones tienen el resto de las personas. Entonces, no es de extrañar que en ocasiones suframos lo que se conoce como el asalto emocional. Y el asalto emocional en la comunicación es lo más peligroso que puede haber. Tanto cuando estamos muy enojados, muy airados, como cuando estamos muy felices y muy contentos. ¿Por qué? Porque el mundo emocional, cuando son muy intensas, si comunicamos en ese momento, probablemente nos arrepintamos. Si yo estoy teniendo un enfado muy grande porque ha habido algún problema con el tema de pagos o porque me han cambiado las condiciones de forma unilateral y demás, pues oye, hay que reconocerlo. Hay un sentimiento, una emoción de enfado. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que es momento adecuado hablar con el cliente cuando yo estoy en pleno enfado? Me puedo cargar la cuenta. Me puede decir el cliente, vale, sí, muy bien, bye bye, que habrá otras personas a las que pueda contratar. Luego, cuando estamos sometidos a tal presión de, por ejemplo, un enfado, no digamos nada. Mantengámonos fuera de circulación, vayamos a correr, vayamos a hablar con un amigo, con quien sea, si tenemos una pelota de boxing o lo que sea, damos 4 golpes, damos 4 gritos si estamos solos, pero no caigamos en querer comunicar bajo un asalto emocional con el enfado. Y lo opuesto. Hemos recibido una maravillosa noticia. ¡Wow! Estamos contentos, satisfechos. ¡Wow! Fantástico. Y nos piden algo. No pensamos, porque no pensamos. Y decimos, sí, claro que sí. Y luego dices, ¡ay Dios! ¿Cómo voy a abordar esto? ¿Por cómo he dicho que sí? ¿Cómo me he dejado llevar por la alegría tan grande?
las emociones nos atrapan. Entonces, tomar conciencia de, en esos momentos emocionales, saber que vais a contestar a lo que os pidan u os preguntan. Porque el riesgo de malentendidos, el riesgo de luego arrepentiros es grande. El mundo emocional es fabuloso, ¿no? ¿Y qué emociones, bajo qué emociones nos movemos? Pues siguiendo la clasificación de Preciada Zancot, hay otros autores como Daniel Goleman, Rafael Vizquerra, Garner, etc. Cada uno clasifica las emociones de una determinada manera, ¿no? Yo he tomado esta de Preciada Zancot como emociones básicas. Emociones básicas con las que estamos conviviendo en ocasiones y que también están presentes en nuestra comunicación. La rabia, ese enfado, pues es el ya, se acabó, basta ya. E incluso en lo que es nuestra voz, que vamos a hablar también de nuestra comunicación con los elementos paraverbales, nuestra voz, nuestros gestos, ya están acompañando a ese poner límites, que es lo que lleva implícito la rabia, el enojo. Yo puedo estar conmigo misma o con personas de mi confianza y decir, ya está bien, vale, juro en arameo, hago todo eso. Pero tengo que haber sabido canalizar toda esa emoción negativa, negativa no, que genera desagrado, porque negativa no es la palabra adecuada. Me está poniendo algo en lo que yo no he sabido marcar límites o me está haciendo que yo sea asertiva. Los clientes, por mucho clientes que sean, a veces nos piden cosas que no podemos abordar o que son imposibles. ¿Cómo las trabajamos? Si las trabajamos desde la rabia, malo. Tenemos que haber sabido gestionar desde inteligencia emocional esa emoción del enfado y de la rabia para poder abordar una conversación con el cliente y marcar límites, pero marcar límites desde la asertividad, desde la tranquilidad y serenidad, no desde el enfado, porque nosotros mismos también desde esa perspectiva nos podemos echar piedras contra nuestro propio tejado. El amor es otra emoción que lo que va unida es a la protección y al sentido de pertenencia. Esto, por ejemplo, las empresas. Bueno, te pones la camiseta de la empresa, vives el trabajo a tope, te sientes parte de una empresa, de un grupo, de una asociación, la valoras. De ahí, cuando se produce el desempleo, esta parte, esta emoción del amor, que no es el amor sentimental, y es esa parte que nos conecta con las relaciones sociales, y el trabajo también implica relaciones sociales, es lo que nos falta. Cuando hay un desempleo o cuando hay una entrevista a la que habéis ido y os han dicho que no, con todas las expectativas que tenéis, ¿no? La tristeza lo que alude es a que algo pasó, algo se perdió, no solamente un ser querido, se ha perdido un trabajo, se ha perdido un cliente, se ha perdido algo que consideramos que es muy importante para nosotros. Bueno, pues ese aspecto de esa pérdida también está presente en el duelo. Entonces, todas estas emociones no solamente se trasladan desde la palabra, se trasladan también en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal y en lo que la persona dice, qué palabras utiliza. De ahí esa escucha activa y ese estar presente en la comunicación, en el mundo de las emociones.
Orgullo, sentimiento muy fuerte de satisfacción, es decir, aquí estamos empoderados, lo hemos conseguido el cliente del millón o hemos conseguido una facturación récord este año. Orgullo, empoderamiento. Miedo, pues miedo es esa emoción que nos protege. El miedo nos protege ante los peligros. Es una alerta interesante. El problema es cuando identificamos, ¿qué es esto? Yo digo, estaba aquí mostrando las pantallas. Es cuando vemos una situación a la que no sabemos cómo abordar y nos da miedo. Ese hablar en público, ese ir a una entrevista, ese pasar a un momento de negociación, que son situaciones normales en el mundo profesional de autónomos y proveedores. Oye, tienes que negociar. Ya, pero es que me da miedo. ¿Por qué te da miedo? No, es que me van a comer, o no voy a saber defenderme, no voy a poder comunicar exactamente lo que yo necesito en este acuerdo, en este contrato. Bueno, ese miedo protector está bien. El problema es cuando ese miedo nos paraliza. O estamos con ese diálogo interior de run, 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 no soy capaz, no lo voy a conseguir, me va a comer, este cliente al final se sale con todo lo que quiere y no consigo lo que yo quiero o no consigo marcar unas condiciones más favorables o una forma de pago en menos tiempo. Cuando ese miedo nos paraliza, es lo que tenemos que identificar y trabajar también con esa emoción que nos da mucha información de nosotros mismos. Y por último, la alegría. Pues bueno, celebrar, conseguir resultados, marcarnos objetivos y a por ellos.